Manuel Sánchez apretó los puños mientras observaba la antigua casa familiar desde la acera de enfrente. El edificio de 2 plantas, con sus paredes de cal blanca y tejado de terracota, llevaba décadas en la familia, pero ahora se había convertido en el centro de una guerra que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de los Sánchez. Había regresado a Córdoba después de 15 años en Madrid, convocado por la noticia del fallecimiento de su padre. No esperaba una bienvenida calurosa, pero tampoco el frío recibimiento que encontró. El calor de julio caía como una manta pesada sobre las calles empedradas del casco antiguo. Manuel se secó el sudor de la frente y cruzó la calle con paso decidido. La puerta principal, con su vieja aldaba de hierro forjado, le resultaba tan familiar como ajena. Llamó 3 veces y esperó, escuchando los ecos que resonaban en el patio interior. «Vaya, el hijo pródigo ha regresado», dijo Isabel al abrir la puerta. Su hermana mayor no había cambiado mucho, el mismo rostro afilado, los mismos ojos oscuros llenos de reproche. «Has tardado 2 días. El entierro fue ayer». Manuel contuvo la respuesta que le quemaba en la garganta. «El vuelo desde Madrid se retrasó», mintió. La verdad era que había necesitado esos 2 días para reunir el valor de volver a pisar aquella casa. «Claro, siempre hay una excusa», respondió Isabel, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Carmen está en el patio». El patio andaluz, con su fuente central y sus macetas de geranios, era el corazón de la casa. Ahí estaba Carmen, la menor de los 3 hermanos, sentada junto a la mesa de hierro forjado. Al ver a Manuel, se levantó de un salto y corrió a abrazarlo. «Manolo, por fin», susurró contra su hombro. «Te he echado tanto de menos». Manuel le devolvió el abrazo, sintiendo el nudo en la garganta que siempre aparecía cuando pensaba en su hermana pequeña. Carmen había sido la única que mantuvo contacto con él durante su autoimpuesto exilio en Madrid, enviándole cartas y luego mensajes que él raramente contestaba. «Lo siento, Carmencite», dijo, usando el diminutivo que tanto le gustaba a ella cuando eran niños. «Debería haber estado aquí». «No importa», respondió ella, secándose una lágrima. «Lo importante es que has venido». Isabel se mantuvo a distancia, observándolos con los brazos cruzados. «El notario vendrá mañana para la lectura del testamento», informó con voz neutra. «Papá insistió en que estuviéramos los 3 presentes». «No he venido por el testamento», se defendió Manuel, aunque sabía que sus palabras sonaban huecas. Había dejado Córdoba jurando no volver jamás, después de aquella terrible discusión con su padre que había abierto heridas imposibles de cerrar. «Por supuesto que no», respondió Isabel con ironía. «Has venido a honrar la memoria de un padre al que no has visto en 15 años. Muy conmovedor». Carmen intervino antes de que la situación empeorara. «Por favor, no empecemos. Papá no querría que nos peleáramos». Isabel soltó una risa seca. «¿Y tú qué sabes lo que querría papá? Siempre fuiste su favorita, nunca te exigió nada». «No es justo que digas eso», protestó Carmen. «Yo me quedé aquí, cuidándolo cuando enfermó, mientras tú solo venías los domingos a cumplir». Manuel observaba el intercambio sintiendo que había regresado a su adolescencia, cuando las discusiones entre las hermanas eran habituales. Pero ahora había algo más oscuro, más definitivo en el tono de ambas. «¿Dónde me voy a quedar?», preguntó, intentando cambiar de tema. «Tu habitación está como la dejaste», respondió Carmen. «Nadie ha tocado nada». Eso era difícil de creer. 15 años eran muchos para que una habitación permaneciera intacta, como una cápsula del tiempo esperando su regreso. «Os dejo para que os pongáis al día», dijo Isabel, dirigiéndose hacia la cocina. «Tengo que preparar algo para los vecinos que vendrán esta tarde a dar el pésame». Cuando quedaron solos, Carmen condujo a Manuel hacia los escalones que llevaban al 2.º piso. «Ha sido muy duro, Manolo», confesó en voz baja. «Papá preguntaba por ti, incluso al final». Manuel sintió una punzada de culpa. «¿Qué le decíais?» «Que estabas muy ocupado con tu trabajo, que vendrías pronto». Carmen evitó su mirada. Isabel quería contarle la verdad, que no querías saber nada de él, pero yo no podía hacerle eso.
Subieron las escaleras en silencio. El pasillo estaba decorado con las mismas fotografías familiares que Manuel recordaba, sus padres el día de su boda, los 3 hermanos de pequeños en la playa de Málaga, su madre sosteniendo a Carmen recién nacida. Toda una vida documentada en imágenes que ahora parecían pertenecer a otra familia, no a la suya. Al llegar a su antigua habitación, Manuel giró el pomo con cierta aprensión. Al abrirse la puerta, el olor a cerrado le golpeó, mezclado con el aroma persistente del aceite de oliva que impregnaba toda la casa. Su cama estaba hecha con sábanas limpias, los libros alineados en la estantería, el viejo escritorio bajo la ventana que daba al patio trasero donde crecía el olivo centenario de la familia. ¿Ves? Todo igual, dijo Carmen con una sonrisa triste. Manuel se acercó a la ventana y miró el olivo, símbolo del patrimonio familiar y causa indirecta de muchas de las disputas. El negocio de aceite de oliva que su abuelo había fundado y que su padre había expandido era ahora una empresa respetada en toda Andalucía. Manuel debería haber sido el heredero natural, el hijo varón que continuaría la tradición, pero su pasión por la música y su negativa a seguir los pasos de su padre habían provocado la ruptura. Isabel ha dirigido el negocio estos años, comentó Carmen, como si leyera sus pensamientos. Lo ha hecho bien, aunque papá nunca se lo reconoció del todo. ¿Y tú?, preguntó Manuel, volviéndose hacia su hermana. Yo me ocupé de papá, respondió ella simplemente. Dejé la universidad para estar con él cuando empezó a fallar su salud. Isabel decía que era una pérdida de tiempo, que podíamos contratar a alguien, pero yo no podía abandonarlo. Manuel asintió, comprendiendo el sacrificio que había hecho su hermana pequeña. Lo siento, Carmen. Siento haberte dejado sola con todo esto. No estaba sola, respondió ella, pero su voz traicionaba el resentimiento oculto tras años de abnegación. Tenía a Isabel, aunque nunca nos entendimos bien. Y tenía a papá, a pesar de todo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había demasiadas cosas no dichas, demasiados reproches contenidos. El testamento, comenzó Manuel, inseguro. ¿Sabes algo? Carmen negó con la cabeza. Papá fue muy reservado con eso. Solo dijo que tenía una sorpresa para todos. Su expresión se ensombreció. Isabel está convencida de que te ha dejado una parte del negocio, a pesar de todo. Eso la tiene inquieta. No. Quiero el negocio, afirmó Manuel con vehemencia. Nunca lo he querido. Lo sé, respondió Carmen, pero el olivo y todo lo que representa siempre ha sido importante para papá. Era su vida. Desde abajo llegó la voz de Isabel llamando a Carmen. Los vecinos debían de estar llegando. Será mejor que baje, dijo Carmen. Descansa un poco, ha sido un viaje largo. Cuando se quedó solo, Manuel se sentó en la cama, sintiendo el peso de los años y las decisiones tomadas. Había construido una vida lejos de allí, con su pequeña escuela de música en Madrid y sus conciertos ocasionales, pero nunca había logrado deshacerse completamente de la sombra del olivo familiar. Ahora, de vuelta en aquella habitación que parecía esperarlo, sentía que el pasado y el presente colisionaban de una manera que no había previsto. Por la ventana abierta entraba el aroma del jazmín mezclado con el del aceite. Manuel cerró los ojos, preguntándose qué sorpresas les depararía el testamento de Antonio Sánchez, un hombre al que había amado y odiado a partes iguales, y si sería posible reconstruir los puentes que él mismo había quemado hacía tanto tiempo. La tarde se deslizó lentamente entre visitas de vecinos y viejos conocidos que miraban a Manuel con una mezcla de curiosidad y reproche. Todos parecían recordar al joven rebelde que había abandonado Córdoba tras una discusión que resonó por todo el barrio. Nadie mencionaba directamente el incidente, pero flotaba en el aire como el polvo que danzaba bajo la luz del atardecer. Antonio estaría contento de verte aquí, comentó doña Remedios, una anciana que había sido amiga íntima de su madre. Sus ojos arrugados escrutaron a Manuel como si buscara en él los rastros del muchacho que había conocido. Siempre decía que volverías. Manuel asintió sin comprometerse. No tenía sentido explicarle a esta mujer que su padre y él habían dejado de hablarse mucho antes de que él decidiera marcharse,
que las palabras hirientes lanzadas aquella última noche habían sido solo la culminación de años de incomprensión mutua. Cuando por fin se fueron los últimos visitantes, los tres hermanos se encontraron solos en el comedor. La tensión era palpable mientras Isabel servía un simple plato de tortilla de patatas para la cena. ¿Habéis avisado a tía Lola?, preguntó Manuel, rompiendo el silencio. Su tía materna era la única familiar cercana que les quedaba, aunque vivía en Sevilla y rara vez visitaba Córdoba. Vendrá mañana para la lectura del testamento, respondió Isabel secamente. Parece que todo el mundo está muy interesado en lo que papá haya podido dejar. Isabel, por favor, intervino Carmen. No todos estamos pensando en eso. ¿No? Isabel dejó el plato sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Pues deberías. Has sacrificado tu carrera por cuidar a papá. Mereces una compensación. No lo hice esperando nada a cambio, protestó Carmen, aunque sus mejillas se tiñeron de rojo. Manuel observaba el intercambio sintiéndose como un intruso. Este tipo de conversaciones habían tenido lugar durante años sin su presencia. Isabel siempre había sido la práctica, la que se preocupaba por el futuro, mientras que Carmen vivía más en el presente, entregada a los demás sin calcular costos. ¿Cómo va el negocio?, preguntó Manuel, intentando desviar la conversación. Isabel lo miró con suspicacia, como si la pregunta escondiera alguna intención oculta. Va bien. Hemos ampliado la distribución a toda España y empezamos a exportar a Francia y Alemania. El año pasado ganamos un premio internacional por nuestro aceite virgen extra. Había orgullo en su voz, y Manuel comprendió que su hermana había encontrado en el negocio familiar la validación que siempre buscó en su padre. Antonio Sánchez había sido un hombre de la vieja escuela, poco dado a los elogios y convencido de que el trabajo duro era su propia recompensa. Felicidades, dijo sinceramente. Siempre fuiste mejor para los números que yo. Isabel pareció sorprendida por el cumplido. Por un momento, su expresión se suavizó. Papá estaba orgulloso del premio. Lo tenía enmarcado en su despacho. La mención del despacho provocó un silencio incómodo. Aquel había sido el escenario de la última y definitiva discusión entre Manuel y su padre. Las palabras exactas se habían difuminado con el tiempo, pero el sentimiento de traición mutua permanecía intacto. ¿Y tú, Manolo?, preguntó Carmen, aprovechando la pausa. ¿Cómo te va con tu escuela de música? Manuel agradeció el cambio de tema. Bien. Tengo unos 20 alumnos fijos. No me hago rico, pero me permite vivir de lo que me gusta. ¿Y sigues componiendo?, insistió Carmen con genuino interés. A veces. Manuel no quiso mencionar que muchas de sus composiciones recientes estaban inspiradas en recuerdos de su infancia en aquella casa, en el rumor del agua en la fuente del patio y en el susurro del viento entre las hojas del olivo. He publicado algunas piezas para guitarra. Carmen guarda todos tus programas de conciertos, comentó Isabel con cierta malicia. Los que consigue encontrar, claro. Carmen se sonrojó. Me gusta saber lo que hace mi hermano. Manuel sintió una oleada de cariño hacia su hermana pequeña. Mientras él construía una nueva vida en Madrid y se esforzaba por olvidar Córdoba, ella había mantenido vivo el vínculo, siguiendo su carrera desde la distancia, celebrando sus pequeños triunfos sin que él lo supiera. La última vez que hablamos por teléfono no me contaste que estabas saliendo con alguien, dijo Manuel a Carmen, recordando una conversación de hacía varios meses. La expresión de Carmen cambió, una sombra cruzó su rostro. Rafael y yo ya no estamos juntos. Otra relación que sacrificaste por quedarte aquí, intervino Isabel. Como la beca para estudiar en Barcelona, como el trabajo en aquella galería de arte. Esa fue mi decisión, cortó Carmen, elevando la voz más de lo habitual en ella. Nadie me obligó. ¿Estás segura?, insistió Isabel. Papá sabía perfectamente cómo manipularnos para conseguir lo que quería. Se volvió hacia Manuel. A ti te dejó marchar porque eras el rebelde, el que no servía para el negocio. Pero a nosotras nos ató aquí con hilos invisibles. Eso no es justo, protestó Carmen. Papá nunca me pidió que me quedara.
No necesitaba pedírtelo, respondió Isabel con amargura. Sabía que tu sentido del deber sería suficiente. Manuel observaba el intercambio con una mezcla de culpa y fascinación. Nunca había considerado que su marcha hubiera afectado tanto a sus hermanas. En su mente, el conflicto siempre había sido entre él y su padre, un choque de voluntades sin más daños colaterales. Creo que todos tomamos nuestras propias decisiones, dijo finalmente. Yo elegí irme, tú elegiste quedarte y dirigir el negocio, y Carmen eligió cuidar de papá. No podemos culparnos unos a otros por eso. Isabel soltó una risa sin humor. Qué conveniente para ti, Manolo. Desapareces 15 años y ahora vuelves con tu filosofía barata, como si no hubieras dejado un agujero en esta familia. Isabel, advirtió Carmen. No, que lo sepa, continuó Isabel, con años de resentimiento fluyendo por fin. ¿Sabes quién tuvo que consolar a papá cuando te fuiste? ¿Quién tuvo que escuchar sus lamentos cada vez que veía tu guitarra en el trastero? ¿Quién tuvo que explicarle a los clientes y amigos por qué su único hijo varón, su heredero, les había dado la espalda a todos? Las palabras golpearon a Manuel como bofetadas. Nunca quise ser su heredero, se defendió. Siempre lo supo. Desde que empecé el conservatorio, le dejé claro que la música era mi vida. Y él te dejó estudiar, ¿no? Pagó tus clases, te compró la mejor guitarra que pudo encontrar. Isabel se levantó, incapaz de contener su agitación. Pero tú no podías conformarte con tener tu música como afición. Tenías que convertirlo en un acto de rebeldía, en una forma de rechazar todo lo que él había construido para nosotros. El recuerdo de aquellos años de adolescencia volvió a Manuel con nitidez. Las clases de música a escondidas al principio, las discusiones cada vez más frecuentes cuando su padre descubrió sus intenciones, los intentos de su madre por mediar antes de que enfermara y falleciera, dejando un vacío que nadie supo llenar. No era rebeldía, murmuró Manuel. Era mi pasión. Y el negocio familiar no podía ser también una pasión, contraatacó Isabel. ¿O es que solo tú podías tener sueños? Carmen se interpuso entre ambos. Basta ya. Mañana es un día importante y todos necesitamos descansar. Isabel pareció desinflarse de repente, como si el estallido de emoción la hubiera dejado exhausta. Tienes razón. No tiene sentido remover el pasado. Pero los tres sabían que el pasado ya estaba removido, que las heridas antiguas habían sido reabiertas y que el testamento que escucharían al día siguiente podría añadir sal a esas heridas o, quizás, comenzar a cicatrizarlas. Tras recoger la cocina en un silencio tenso, cada uno se retiró a su habitación. Manuel permaneció largo rato junto a la ventana, observando el olivo que crecía en el patio trasero. Recordó cómo su abuelo le había enseñado a reconocer cuando las aceitunas estaban en su punto perfecto de maduración, como su padre le había explicado orgulloso el proceso de elaboración del aceite que llevaba el nombre de la familia. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera aceptado el papel que su padre tenía reservado para él. ¿Sería ahora él quien dirigiría el negocio? ¿Estaría Isabel resentida de todos modos, relegada a un segundo plano por ser mujer? ¿Habría encontrado Carmen su propio camino en lugar de convertirse en la cuidadora de la familia? Las preguntas flotaban sin respuesta en la noche cordobesa. Desde algún lugar cercano llegaba el sonido de una guitarra flamenca, notas que se retorcían en el aire como el humo. Manuel cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía. Pensó en su padre, en las pocas veces que lo había visto sonreír de verdad, en cómo le brillaban los ojos cuando hablaba del futuro del negocio. Lo siento, papá, susurró a la oscuridad. Pero no podía ser quien tú querías. El sonido de unos pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió despacio y Carmen asomó la cabeza. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz queda. Manuel asintió, agradecido por la compañía. Carmen entró y se sentó en la cama, abrazándose las rodillas como solía hacer de niña. No hagas mucho caso a Isabel, dijo tras un momento. Está nerviosa por el testamento. ¿Y tú no?, preguntó Manuel. Carmen se encogió de hombros. Ya no importa tanto.
Papá se ha ido. Nada de lo que diga, ese papel lo traerá de vuelta. Había una sabiduría sencilla en sus palabras que conmovió a Manuel. De los tres, Carmen siempre había sido la más intuitiva, la que mejor comprendía los sentimientos de los demás. ¿Crees que me perdonó?, preguntó Manuel, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Carmen lo miró largamente antes de responder. Creo que nunca dejó de quererte, a su manera. Tenía tu foto en la mesilla de noche, ¿sabes? La que te hicieron cuando ganaste aquel concurso de guitarra clásica. La revelación dejó a Manuel sin palabras. Nunca había imaginado que su padre guardara esa foto, que en silencio celebrara un triunfo que públicamente había desdeñado. Hay muchas cosas que no sabes, Manolo, continuó Carmen. Papá cambió después de que te fueras. Se volvió más callado, más reflexivo. A veces lo encontraba escuchando tus grabaciones. ¿Mis grabaciones? Carmen asintió. Le pedí a un amigo que grabara uno de tus conciertos en Madrid. Se lo di a papá por su cumpleaños, hace unos años. No dijo nada, pero desde entonces lo ponía a menudo. La imagen de su padre escuchando su música en soledad formó un nudo en la garganta de Manuel. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, separados por el orgullo y las palabras nunca dichas. Mañana sabremos lo que papá quería decirnos, dijo Carmen, levantándose. Intenta descansar. Le dio un beso en la mejilla y salió, dejándolo solo con sus pensamientos y con la melodía lejana de la guitarra que seguía sonando en la noche, como un eco de todo lo que pudo ser y no fue. El despacho del notario Ramírez olía a papel viejo y a café recién hecho. Los tres hermanos Sánchez ocupaban un sofá de cuero gastado frente al escritorio de madera oscura, mientras su tía Lola se sentaba en una silla individual a un lado. El ambiente estaba cargado de expectación y de un nerviosismo que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Don Alberto Ramírez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina y un traje gris impecable, había sido el notario de la familia durante décadas. Conocía los entresijos de los Sánchez mejor que muchos de sus propios miembros. Antes de proceder a la lectura del testamento, comenzó con voz pausada, don Antonio dejó esta carta para ser leída en presencia de todos ustedes. Sacó un sobre del cajón y lo abrió con cuidado. Manuel notó cómo Isabel se tensaba a su lado y cómo Carmen agarraba con fuerza el borde de su vestido. Tía Lola, una mujer menuda de cabello teñido y expresión severa, observaba la escena con atención. A mis hijos Isabel, Manuel y Carmen, leyó el notario. Si estáis escuchando estas palabras, es porque finalmente he emprendido el camino para reunirme con vuestra madre. No soy hombre de grandes discursos ni de sentimentalismos, como bien sabéis, pero hay cosas que deben decirse al menos una vez en la vida, aunque sea demasiado tarde. Manuel sintió un escalofrío al escuchar las palabras de su padre a través de la voz del notario. Era extraño pensar que aquellas frases habían sido escritas por un hombre que ya no existía, como un mensaje desde el más allá. He cometido muchos errores en mi vida. El mayor de ellos fue no saber adaptarme a los cambios, no comprender que mis hijos tenían derecho a elegir su propio camino. Me aferré demasiado a la tradición, a lo que mi padre me enseñó, y olvidé que los tiempos cambian. Isabel soltó una exclamación ahogada. La confesión de su padre era lo último que esperaba escuchar. A ti, Isabel, siempre tan fuerte, tan capaz, te negué el reconocimiento que merecías por orgullo y por ideas anticuadas sobre lo que una mujer debía ser. Asumiste la dirección del negocio familiar cuando Manuel se fue, y lo has llevado más lejos de lo que yo jamás imaginé. El premio internacional que ganamos el año pasado fue gracias a ti, no a mí. Las mejillas de Isabel se tiñeron de rojo, y Manuel vio que sus ojos se humedecían. Por primera vez desde que había regresado, su hermana parecía vulnerable, tocada por las palabras que siempre había deseado escuchar de su padre. A ti, Manuel, mi único hijo varón, te pido perdón por no haber respetado tu pasión por la música. Me hablabas de notas y acordes, y yo solo podía pensar en hectáreas y producción. Te empujé lejos con mi intransigencia, y aunque nunca lo dije, seguí tu carrera en silencio y me enorgullecía de tus logros. La noche que te marchaste, rompí algo que no he sabido reparar. Manuel apartó la mirada,
incapaz de contener la emoción. Todas las noches que había soñado con una reconciliación, todas las veces que había ensayado en su mente una conversación que nunca llegó a tener. Y ahora estas palabras, cuando ya era demasiado tarde para responder. Y a ti, Carmen, mi pequeña, te agradezco cada día que pasaste a mi lado, cada sonrisa que me diste cuando la enfermedad me iba consumiendo. Pero también te pido perdón por haber aceptado tu sacrificio. Debí haberte empujado a seguir tus sueños, a estudiar arte como querías, a vivir tu propia vida. En mi egoísmo, me apoyé demasiado en ti. Carmen se llevó las manos a la cara, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Tía Lola le pasó un pañuelo con gesto compasivo. Os dejo esta carta y el testamento que sigue como un intento de remediar, al menos en parte, los errores del pasado. No puedo cambiar lo que fue, pero quizás pueda influir en lo que será. Os quiero a los tres, cada uno a su manera, y lamento no haberoslo demostrado mejor en vida. Vuestro padre, Antonio Sánchez. Un silencio pesado cayó sobre la habitación cuando el notario terminó de leer. Los tres hermanos evitaban mirarse, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Procederé ahora a la lectura del testamento propiamente dicho, anunció don Alberto tras una pausa respetuosa. Lo que siguió dejó a todos sorprendidos. Antonio Sánchez había dividido sus bienes de una forma que nadie esperaba. A Isabel le dejaba el 60% de la empresa de aceite, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo del negocio. A Carmen le dejaba la casa familiar y una suma considerable para que pudiera retomar sus estudios de arte si así lo deseaba. Y a Manuel. A mi hijo Manuel le dejo el 40% restante de la empresa, con la esperanza de que pueda encontrar un equilibrio entre su pasión por la música y el legado familiar. También le dejo mi colección personal de guitarras, incluida la flamenca que perteneció a mi padre. Manuel parpadeó confundido. Jamás habría imaginado que su padre guardara una colección de guitarras, mucho menos que se la legaría a él. ¿Y ese 40% de la empresa, qué se suponía que debía hacer con eso? Además, continuó el notario, don Antonio expresó su deseo de que la empresa continúe bajo la dirección de Isabel, independientemente de la distribución de acciones, al menos hasta que Manuel decida si desea involucrarse activamente o no. Isabel se volvió hacia Manuel con expresión indescifrable. No había hostilidad en su mirada, solo una pregunta muda que él no sabía cómo responder. Hay una condición adicional, añadió don Alberto, ajustándose las gafas. Para que esta distribución sea efectiva, los tres hermanos deben comprometerse a mantener reuniones familiares regulares, al menos una vez al mes durante el primer año. Don Antonio creía firmemente que era necesario reconstruir los lazos familiares. Tía Lola soltó una risita. Vaya, Antonio. Controlando incluso desde el más allá, comentó, pero había cierta admiración en su tono. Cuando salieron del despacho, ninguno habló durante varios minutos. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Córdoba, y el calor parecía amplificar la tensión que flotaba entre ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Isabel a Manuel, mientras caminaban hacia el coche. ¿Volverás a Madrid? La pregunta contenía muchas otras. ¿Venderás tu parte de la empresa? ¿Nos abandonarás de nuevo? ¿Volveremos a ser una familia? No lo sé, admitió Manuel. Todo esto es inesperado. Podríamos intentarlo, intervino Carmen con timidez. Lo de las reuniones familiares, digo. Por papá. Los tres se detuvieron bajo la sombra de un naranjo. A lo lejos se veía la mezquita catedral, imponente y serena, testigo de siglos de historias familiares como la suya. No sé nada de aceite, confesó Manuel. Yo puedo enseñarte, respondió Isabel, y por primera vez desde su regreso, le ofreció una sonrisa genuina. No espero que dejes tu música, pero quizás podamos encontrar un punto medio. ¿De verdad crees que funcionaría?, preguntó Manuel, sorprendido por la oferta. Isabel se encogió de hombros. Papá parecía creerlo. Y nunca fue un hombre que apostara a perdedor. Tía Lola, que había permanecido un paso atrás escuchando la conversación, se acercó. Vuestro padre era un cabezota, como todos los Sánchez,
pero no era tonto. Si pensaba que podíais arreglar las cosas, seguramente tenía razón. Carmen deslizó su mano en la de Manuel, como hacía cuando eran niños y ella buscaba su protección. ¿Te quedarás unos días más? Al menos hasta que decidamos qué hacer. Manuel miró a sus hermanas, estas mujeres a las que apenas reconocía y que, sin embargo, compartían con él un pasado común, una sangre, un apellido. Pensó en su escuela de música en Madrid, en sus alumnos que esperaban su regreso, en la vida que había construido lejos de Córdoba. Y luego pensó en el olivo centenario en el patio trasero, en las guitarras que su padre había coleccionado en secreto, en esa carta que revelaba a un hombre muy diferente del que él recordaba. Me quedaré, decidió. Al menos hasta que conozcamos mejor la situación del negocio. Algo se relajó en el rostro de Isabel, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Bien. Podemos empezar con una visita a la almazara mañana, si te parece. Me parece perfecto, aceptó Manuel. Mientras retomaban el camino hacia el coche, Manuel sintió que algo cambiaba dentro de él. No era un perdón completo al padre que lo había empujado a marcharse, ni una reconciliación inmediata con la hermana que lo había recibido con frialdad. Era algo más sutil, la posibilidad de un nuevo comienzo, de un puente tendido sobre el abismo que 15 años de ausencia habían abierto entre ellos. ¿Sabéis qué?, dijo Carmen de repente. Deberíamos cenar en casa Pepe esta noche. Era el restaurante favorito de papá. Hace años que no voy allí, comentó Isabel. ¿Seguirá Paco haciendo ese salmorejo que tanto le gustaba a papá? Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Manuel. Y así, bajo el sol cordobés que comenzaba a declinar, los tres hermanos Sánchez dieron los primeros pasos vacilantes hacia una reconciliación que su padre, en su peculiar sabiduría, había orquestado desde más allá de la muerte. El camino sería largo y no exento de dificultades, pero por primera vez en muchos años, todos sintieron que valía la pena intentarlo. Esa noche, en casa Pepe, mientras compartían platos y recuerdos, Manuel se sorprendió riendo de anécdotas que Isabel contaba sobre su padre. Carmen propuso un brindis con el vino de la tierra, y los tres levantaron sus copas. Por papá, dijo Carmen. Por el futuro, añadió Isabel. Por la familia, completó Manuel, y el tintineo de las copas selló una promesa que ninguno había formulado en palabras, pero que todos sentían en el corazón. La almazara de los Sánchez se encontraba a unos 15 kilómetros de Córdoba, rodeada de extensos olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Manuel observaba el paisaje desde el asiento del copiloto mientras Isabel conducía por la carretera comarcal. El sol de la mañana brillaba sobre las hileras de olivos centenarios, creando un mosaico de luces y sombras que le resultaba extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. Ha cambiado mucho, comentó, señalando la entrada de la finca donde ahora se alzaba un moderno cartel con el logotipo rediseñado de Aceites Sánchez. Todo cambia en 15 años, respondió Isabel con un deje de ironía. Excepto quizás lo esencial. Carmen, sentada en el asiento trasero, se inclinó hacia adelante. Espera a ver la nueva sala de catas. La inauguramos hace 2 años y ya recibimos grupos de turistas japoneses y americanos que vienen expresamente a probar nuestro aceite. La evidente satisfacción en la voz de su hermana pequeña sorprendió a Manuel. Siempre había pensado en Carmen como la artista frustrada de la familia, la que había sacrificado sus ambiciones por el deber filial. Pero había un brillo en sus ojos cuando hablaba del negocio que sugería que, quizás, había encontrado su propio espacio dentro de la empresa familiar. Al aparcar frente al edificio principal, un hombre de unos 50 años salió a recibirlos. Su rostro curtido por el sol se iluminó al ver a Manuel. «Madre mía, si es el pequeño Manolo», exclamó, extendiendo los brazos. «¿Cuánto tiempo, muchacho?» Manuel tardó un segundo en reconocerlo. «¿Paco? ¿Paco Jiménez?» El hombre asintió, dándole un fuerte abrazo. «El mismo que viste y calza. Aunque con algunas canas más y algunos kilos de más también». Paco había sido el capataz cuando Manuel era adolescente, la mano derecha de su padre en la almazara. Verlo allí, todavía vinculado al negocio familiar, provocó en Manuel una sensación de continuidad que no esperaba.
Paco es ahora nuestro director de producción, explicó Isabel. No podríamos haber ganado ese premio internacional sin él. El hombre hizo un gesto de modestia. Tu hermana exagera. Ella es quien ha modernizado todo esto. Deberías haberla visto plantar cara a esos franceses que no creían que una mujer pudiera entender de aceite. Manuel observó con curiosidad la expresión de Isabel, que parecía incómoda con el elogio pero al mismo tiempo complacida. Era una faceta de su hermana que nunca había conocido, la empresaria respetada, la mujer que había demostrado su valía en un mundo tradicionalmente masculino. ¿Nos das el tour completo, Paco?, pidió Carmen, enlazando su brazo con el de Manuel. Queremos que Manolo vea todos los cambios. Durante la siguiente hora, Manuel recorrió la almazara escuchando las explicaciones de Paco sobre las nuevas tecnologías implementadas, los métodos sostenibles de producción y los mercados internacionales que habían conquistado. Lo que había sido un negocio local cuando él se fue, ahora era una empresa de renombre con una producción que se distribuía por toda Europa. Lo que más le impresionó fue la sala de embotellado, completamente automatizada, donde las botellas de cristal oscuro recibían el aceite dorado y las etiquetas elegantes diseñadas por. ¿Tú diseñaste esto?, preguntó a Carmen, sosteniendo una botella y admirando el logotipo que combinaba elementos tradicionales con un estilo moderno. Su hermana asintió, sonrojándose ligeramente. Isabel me pidió que renovara la imagen cuando empezamos a exportar. Fue mi primer proyecto después de tomar algunos cursos online de diseño gráfico. Es realmente bueno, opinó Manuel sinceramente. El talento artístico de Carmen, que su padre había considerado una distracción, ahora formaba parte integral de la identidad de la empresa. La visita culminó en la sala de catas, un espacio elegante con grandes ventanales que daban a los olivares. Sobre una mesa de madera oscura, varias copas azules especiales para catar aceite esperaban junto a pequeños cuencos con pan. Esta es la parte que más le habría gustado a mamá, comentó Isabel mientras servía unas gotas de aceite en cada copa. Ella siempre decía que nuestro aceite merecía ser degustado como un buen vino. Manuel tomó una de las copas y siguió las instrucciones de Paco: calentar el aceite con la mano, olerlo, saborearlo dejando que impregnara toda la boca. El sabor intenso, con notas de hierba fresca y un picor final característico, despertó recuerdos de su infancia, desayunos con pan tostado y aceite recién prensado, su madre untando generosamente las rebanadas mientras tarareaba alguna canción. Es extraordinario, reconoció Manuel. Nunca he probado nada igual en Madrid. Isabel no pudo ocultar una sonrisa de orgullo. Es nuestra variedad picual. Este lote en particular ganó la medalla de oro en la Feria de Milán. Después de la catá, Paco se despidió para atender sus obligaciones, dejando a los tres hermanos solos en la sala. El silencio que cayó entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas y de una nueva conciencia de lo que cada uno había construido en ausencia de los demás. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente Carmen. ¿De todo esto? Manuel contempló el paisaje de olivos a través de la ventana antes de responder. Pienso que habéis hecho algo increíble aquí. Los dos. Y me pregunto si habría tenido el valor de quedarme y enfrentar los retos como lo habéis hecho vosotras. Isabel se sentó frente a él, sus ojos fijos en los de su hermano. Cada uno hizo lo que necesitaba hacer, Manolo. Yo necesitaba demostrar que podía dirigir este negocio mejor que cualquier hombre. Carmen necesitaba cuidar de papá, encontrar su lugar. ¿Y tú? Yo necesitaba escapar, completó Manuel. De papá, de las expectativas, de mí mismo tal vez. Y lo conseguiste, afirmó Carmen sin reproche en su voz. Creaste tu propia vida, tu escuela de música. Seguiste tu pasión. Manuel asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y culpabilidad. Pero a un precio muy alto. Perdí todos estos años con vosotras, con papá. Perdí la oportunidad de conocer este lugar, de ver cómo crecía. Isabel sirvió más aceite en las copas con un gesto preciso que revelaba años de práctica. ¿Y ahora qué, Manolo? Tienes el 40% de todo esto. ¿Qué piensas hacer con ello? La pregunta directa, tan característica de Isabel,
puso a Manuel en una encrucijada que había estado evitando desde la lectura del testamento. ¿Qué quería realmente? ¿Vender su parte y volver a Madrid? ¿Intentar compaginar su vida allí con visitas ocasionales a Córdoba? ¿O había algo más profundo, un deseo apenas reconocido de recuperar la conexión con sus raíces? No lo sé todavía, admitió. Necesito tiempo para pensar. ¿Tienes tiempo?, respondió Isabel con una generosidad que lo sorprendió. De momento, me gustaría que conocieras mejor el negocio. No para que te quedes, sino para que entiendas lo que papá construyó, lo que nos dejó a todos. Me parece justo, aceptó Manuel. Al salir de la almazara, Isabel propuso dar un paseo por los olivares. El camino serpenteaba entre árboles centenarios, algunos tan antiguos que, según la tradición familiar, habían sido plantados por los bisabuelos de Manuel. Este era el olivo favorito de papá, señaló Carmen, deteniéndose junto a un ejemplar particularmente retorcido. Decía que era como él, feo pero resistente. Los tres rieron, y Manuel se sorprendió al darse cuenta de que era la primera vez que reían juntos desde su regreso. Algo se estaba descongelando lentamente entre ellos, como la tierra después de un largo invierno. A veces venía aquí solo, continuó Carmen. Sobre todo después de tu marcha. Se sentaba bajo este árbol con una botella de vino y hablaba solo. Creo que te hablaba a ti, Manolo. Manuel sintió una opresión en el pecho. La imagen de su padre, orgulloso y terco, desahogándose en soledad bajo un olivo, era demasiado dolorosa para procesarla. El último año, cuando ya estaba muy enfermo, me pidió que lo trajera aquí, añadió Carmen. Pasamos una tarde entera, él sentado en su silla de ruedas, contándome historias de cuando era joven. De cuando conoció a mamá en aquella feria de Sevilla, de sus planes para el futuro. Hizo una pausa, dudando si continuar. Habló de ti también. De lo orgulloso que estaba de tu tenacidad, aunque nunca te lo dijo. Isabel, que había permanecido en silencio, se acercó al olivo y tocó su corteza rugosa. Yo también vengo aquí a veces, confesó. Cuando tengo que tomar decisiones difíciles para el negocio. Es como si este viejo árbol tuviera todas las respuestas. Manuel observó a sus hermanas, estas mujeres fuertes y complejas que habían crecido en su ausencia, que habían enfrentado sus propias batallas y encontrado sus propios caminos. Sintió una oleada de admiración y respeto que nunca había experimentado antes. ¿Puedo quedarme un momento a solas?, pidió. Isabel y Carmen intercambiaron una mirada de comprensión y se alejaron por el camino, dejándolo frente al olivo centenario. Manuel se sentó en la tierra seca, apoyando la espalda contra el tronco retorcido, como imaginaba que su padre había hecho tantas veces. «Hola, papá», murmuró, sintiéndose algo ridículo pero también extrañamente reconfortado. «Ha pasado mucho tiempo». El viento susurró entre las hojas plateadas, y por un instante, Manuel sintió que no estaba solo. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran, su padre enseñándole a podar, a distinguir cuando una aceituna estaba en su punto, a respetar el ritmo de la naturaleza. Lecciones que había ignorado entonces, pero que ahora resonaban con una nueva claridad. Cuando regresó al coche donde lo esperaban sus hermanas, algo había cambiado en su interior. No tenía todas las respuestas, pero sentía que había comenzado a hacer las preguntas correctas. Y eso, por ahora, era suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Manuel había extendido su estancia en Córdoba, posponiendo sus clases en Madrid con la ayuda de un colega que lo supliría temporalmente. Cada mañana, Isabel pasaba a recogerlo para llevarlo a la almazara, donde lo introducía pacientemente en los entresijos del negocio. Por las tardes, Carmen lo acompañaba a redescubrir la ciudad de su infancia, callejeando por el casco histórico o sentándose en alguna terraza a disfrutar del atardecer cordobés. Era una rutina agradable, pero también tensa. Los tres hermanos navegaban con cautela, evitando temas espinosos, construyendo puentes frágiles sobre el abismo de los años perdidos. A veces, en medio de una conversación casual, caían en silencios incómodos, recordatorios de todo lo que todavía no habían resuelto. Una tarde, mientras revisaba algunas cajas en el trastero de la casa familiar,
Manuel encontró lo que su padre había mencionado en el testamento, una colección de guitarras cuidadosamente guardadas en sus estuches. Había 6 en total, desde una sencilla guitarra de estudio hasta una flamenca de palo santo firmada por uno de los maestros ludies más reconocidos de Granada. Esta última debía valer una pequeña fortuna, y Manuel se preguntó cuándo y cómo su padre la había adquirido. La compró hace unos 5 años, dijo Carmen desde la puerta del trastero. En una subasta en Sevilla. Manuel levantó la mirada, sorprendido tanto por la información como por la presencia silenciosa de su hermana. ¿Lo sabías? Carmen entró y se sentó en una vieja caja. Claro. Yo lo acompañé. Estaba decidido a conseguirla, aunque el precio subió más de lo que esperaba. Dijo que era una inversión. Una inversión, repitió Manuel, acariciando la madera pulida de la guitarra. Eso dijo, pero yo creo que siempre tuvo la intención de dártela algún día. Carmen sonrió con cierta tristeza. Era su forma de mantenerte cerca, supongo. Manuel sintió un nudo en la garganta. Sacó la guitarra del estuche y pasó los dedos por las cuerdas, produciendo un acorde que resonó en el pequeño espacio. Estaba perfectamente afinada. Yo la afinaba de vez en cuando, confesó Carmen. Al ver su expresión de sorpresa. Recordaba lo básico de cuando me enseñaste. ¿Papá tocaba?, preguntó Manuel, aunque la respuesta parecía obvia. Carmen negó con la cabeza. No que yo sepa. Solo las coleccionaba, las limpiaba, las cuidaba. A veces se sentaba ahí con un vaso de whisky y me pedía que pusiera alguna de tus grabaciones. La imagen de su padre escuchando su música mientras contemplaba estas guitarras hizo que algo se rompiera dentro de Manuel. Tocó suavemente los primeros compases de una bulería, una pieza que había compuesto años atrás inspirada en los recuerdos de Andalucía. Es preciosa, murmuró Carmen cuando terminó. Nunca había escuchado esa. La escribí pensando en casa, admitió Manuel. En los veranos aquí, en el rumor del agua en el patio, en el aroma de los jazmines al anochecer. Deberías tocarla para Isabel, sugirió Carmen. Le encantaría. Manuel dudó. Su relación con Isabel seguía siendo la más complicada. Habían establecido una especie de tregua profesional, pero los viejos resquemores aún flotaban entre ellos, no mencionados pero tampoco olvidados. No sé si le interesaría, comentó. Te sorprendería, respondió Carmen con una sonrisa enigmática. Isabel tiene muchas capas que no conoces. Esa noche, después de una cena tranquila en la que Isabel había llegado tarde por una reunión con distribuidores italianos, Manuel se atrevió a sacar la guitarra flamenca al patio. La luna llena bañaba de plata las paredes encaladas, y el rumor de la fuente creaba un contrapunto perfecto para la música que tenía en mente. Comenzó con algo sencillo, unas falsetas tradicionales que todos los guitarristas flamencos conocían. Sus dedos recordaban los patrones a pesar de que hacía años que no tocaba ese estilo. Poco a poco, fue ganando confianza, dejando que la música fluyera a través de él, expresando lo que las palabras no podían. Estaba tan absorto que no notó la presencia de Isabel hasta que terminó una solea particularmente emotiva. El suave aplauso lo sobresaltó. Perdón, no quería interrumpir, dijo ella, sentándose en uno de los bancos de hierro forjado. No pasa nada, respondió Manuel, algo incómodo. Solo estaba recordando viejos tiempos. Isabel permaneció en silencio un momento, observándolo con una intensidad que lo inquietaba. ¿Sabes? Cuando éramos adolescentes, solía escucharte a escondidas. Tú, Manuel no pudo ocultar su sorpresa. Isabel siempre había sido la práctica, la que se burlaba de sus tonterías artísticas. Sí, yo, admitió con una pequeña sonrisa. Me sentaba en las escaleras cuando practicabas en tu habitación. Había algo en tu música, una libertad que yo nunca tuve. La confesión dejó a Manuel momentáneamente sin palabras. Nunca había imaginado a su hermana mayor, siempre tan seria y responsable, escuchándolo a escondidas, anhelando quizás una libertad que ella misma se había negado. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó. Isabel se encogió de hombros.
Era más fácil fingir que lo consideraba una pérdida de tiempo. Además, papá ya te presionaba bastante, no necesitabas que yo también lo hiciera. Así que en realidad me estabas protegiendo, concluyó Manuel, empezando a ver a su hermana bajo una nueva luz. No nos pongamos sentimentales, respondió ella, pero había un tono de afecto en su voz que desmentía sus palabras. ¿Podrías tocar algo más? Manuel asintió y comenzó la bulería que había compuesto pensando en su hogar. Las notas se elevaron en la noche cordobesa, tejiendo un puente invisible entre dos personas que habían estado distanciadas durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Isabel tenía los ojos húmedos, aunque intentaba disimularlo. Es maravillosa, dijo simplemente. Se llama Regreso, explicó Manuel. La compuse hace unos años, cuando empecé a preguntarme cómo sería volver. ¿Y habías pensado en volver antes?, preguntó Isabel, la vulnerabilidad inusual en su voz. Manuel asintió lentamente. Muchas veces. Pero el orgullo, el miedo, ya sabes cómo somos los Sánchez. Cabezotas hasta la médula, completó Isabel con una sonrisa triste. Como papá. Como todos nosotros, corrigió Manuel. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo del agua y el lejano sonido de las campanas de la catedral. Mañana tengo una reunión importante, dijo finalmente Isabel. Con unos compradores japoneses. Si quieres, podrías acompañarme. Como accionista, sería bueno que empezaras a conocer a los clientes importantes. La invitación era más que un simple gesto práctico, era una rama de olivo, una señal de que Isabel estaba dispuesta a aceptarlo no solo como hermano sino también como socio. Me encantaría, aceptó Manuel. Aunque no sé si seré de mucha ayuda. Mi japonés se limita, arigato. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro. Con tu encanto natural será suficiente. Además, a los japoneses les fascina todo lo relacionado con el flamenco. Quizás podrías llevar la guitarra. Manuel levantó las cejas, sorprendido. ¿Quieres que toque para ellos? ¿Por qué no? Podría ser nuestra ventaja competitiva. Aceite y música, dos tradiciones españolas en un solo paquete. La idea era tan inesperada, tan ajena al enfoque tradicionalmente conservador de su padre, que Manuel no pudo evitar reír. Eso es, brillante, la verdad. Tengo mis momentos, respondió Isabel con una modestia que no le era característica. Se levantó, alisándose el pantalón con un gesto automático. Debería dormir. Mañana será un día largo. Cuando se dirigía hacia la puerta, Manuel la llamó. Isabel, gracias. Por mostrarme la almazara, por explicarme todo con tanta paciencia. Por darme una oportunidad. Su hermana se detuvo, de espaldas a él, y por un momento Manuel temió haber dicho algo inapropiado. Pero cuando Isabel se volvió, había una expresión de paz en su rostro que nunca le había visto antes. Este negocio siempre ha sido tanto tuyo como mío, Manolo. Papá lo sabía, aunque le costó aceptarlo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No quiero que te quedes por obligación. Pero si decides que hay un lugar para ti aquí, entre los olivos y tu música, bueno, podríamos hacer algo especial juntos. Con esas palabras, Isabel desapareció en el interior de la casa, dejando a Manuel solo con sus pensamientos y la guitarra que su padre había coleccionado para él. Tocó unas notas más, dejando que la melodía se desvaneciera en la noche como una pregunta sin respuesta inmediata. Desde una ventana del segundo piso, Carmen observaba la escena con una sonrisa satisfecha. El plan que había ideado dejar, casualmente, la puerta del trastero abierta, mencionar a Manuel que Isabel apreciaba su música estaba funcionando. Siempre había sido la mediadora de la familia, la que intuía lo que los demás necesitaban incluso antes de que ellos mismos lo supieran. Mientras veía a su hermano guardar cuidadosamente la guitarra en su estuche, Carmen pensó en el giro inesperado que habían dado sus vidas. Quizás el testamento de su padre, con todas sus condiciones y sorpresas, no era el capricho de un hombre obstinado, sino la última lección de alguien que había aprendido, demasiado tarde,
que la familia era más importante que cualquier tradición o negocio. Bien hecho, papá, susurró a la noche. Bien hecho. La reunión con los compradores japoneses fue un éxito rotundo. Isabel había negociado con la precisión de un cirujano, destacando las cualidades únicas del aceite Sánchez, mientras que Manuel, para su propia sorpresa, había cerrado el trato con una improvisada actuación de guitarra que dejó maravillados a los visitantes. La fusión de tradición empresarial y artística había funcionado a la perfección, creando una experiencia que los japoneses describieron como auténticamente española. Deberíamos hacer esto más a menudo, comentó Isabel mientras regresaban a casa en el coche. Había una nueva ligereza en su voz, un entusiasmo que Manuel no le había escuchado antes. Tu música y nuestro aceite. Es una combinación ganadora. Nuestro aceite, repitió Manuel con una sonrisa. Empiezo a sentirme incluido. Isabel le lanzó una mirada rápida antes de volver a concentrarse en la carretera. Eres un Sánchez, después de todo. El aceite está en tu sangre, aunque hayas intentado diluirlo con notas musicales. La broma, inesperada viniendo de su seria hermana mayor, hizo reír a Manuel. Estos pequeños momentos de complicidad se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas, como si el hielo entre ellos se derritiera lentamente bajo el sol andaluz. Cuando llegaron a la casa familiar, encontraron a Carmen en el patio, rodeada de papeles y muestras de tela. Levantó la vista con expresión culpable al oírlos entrar. ¿Qué es todo esto?, preguntó Isabel, observando el caos organizado que su hermana pequeña había creado. Carmen dudó un instante antes de responder, estoy diseñando un nuevo espacio para la sala de catas. Pensé que podríamos renovarla, hacerla más experiencial. Manuel notó cómo Isabel se tensaba. Esta era claramente una iniciativa que Carmen no había consultado previamente. ¿Y cuando ibas a comentármelo?, inquirió Isabel con un tono que intentaba no sonar autoritario pero fracasaba en el intento. Hoy, en la cena, respondió Carmen, sosteniéndole la mirada con una determinación que sorprendió a Manuel. Quería tener algo concreto que presentarte, no solo una idea vaga. Manuel observaba el intercambio, reconociendo la dinámica familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Isabel, la líder natural que necesitaba controlar cada aspecto del negocio, Carmen, buscando su propio espacio, su contribución significativa más allá del diseño de etiquetas. Es una idea interesante, intervino, acercándose para examinar los bocetos de Carmen. Un espacio donde la gente pueda no solo probar el aceite sino vivir toda una experiencia sensorial. Carmen le dirigió una sonrisa agradecida. Exacto. Con música de fondo pensé en tus composiciones, Manolo, iluminación que evoque los campos de olivos al atardecer, información sobre la historia de la familia. Suena caro, observó Isabel, pero había más curiosidad que reproche en su voz. Lo sería, admitió Carmen. Pero también único. Ninguna otra almazara ofrece algo así. Manuel vio la duda en el rostro de Isabel y decidió arriesgarse. Podría ser mi primera inversión como accionista, propuso. Mi contribución al futuro de la empresa. Las dos hermanas lo miraron con idéntica sorpresa. Era la primera vez que Manuel hablaba abiertamente de comprometerse con el negocio familiar más allá de su estancia temporal. ¿Lo dices en serio?, preguntó Isabel con cautela. Manuel asintió, sorprendiéndose a sí mismo por la seguridad que sentía. Completamente. El proyecto de Carmen tiene potencial, y me gustaría ser parte de él. La tensión se disipó del rostro de Isabel, reemplazada por una expresión pensativa. Tendríamos que hacer números, calcular el retorno de la inversión, establecer plazos. Típico de ti, convertir un momento emotivo en una reunión de negocios, bromeó Carmen, pero había afecto en su voz. Los tres rieron, y Manuel sintió que algo encajaba dentro de él, como una nota que finalmente encuentra su acorde perfecto. No era una decisión impulsiva ni una obligación impuesta por el testamento de su padre. Era una elección, su elección, basada en lo que había descubierto durante estas semanas en Córdoba. Aquella noche, después de cenar y discutir preliminarmente el proyecto de Carmen, Manuel se retiró a su habitación y llamó a Madrid. La conversación con Lucía, su socia en la escuela de música, fue más difícil de lo que había anticipado.
¿Estás seguro de esto, Manuel?, preguntó ella después de que él le explicara su intención de quedarse más tiempo en Córdoba. La escuela te necesita. Los alumnos preguntan por ti constantemente. Lo sé, respondió, sintiendo el peso de las responsabilidades que había dejado atrás. Pero hay algo aquí que también me necesita. Algo que no sabía que estaba buscando hasta que lo encontré. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lucía y él habían construido la escuela desde cero, superando obstáculos que parecían insalvables. Pedirle que llevara la carga sola, aunque fuera temporalmente, era mucho pedir. ¿Qué propones entonces?, preguntó ella finalmente. Manuel respiró hondo. Volver a Madrid la semana que viene para organizar todo. Buscar un profesor que me sustituya durante un trimestre. Y después, ya veremos. No era una solución perfecta, pero era un compromiso honesto. No podía abandonar a sus alumnos ni a Lucía, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto en su regreso a Córdoba, que una parte de él pertenecía a esta tierra, a estos olivos, a esta familia que estaba volviendo a conocer. De acuerdo, aceptó Lucía tras otra pausa. Pero con una condición, que seas sincero contigo mismo. Si esto es solo culpa o nostalgia, no durará. Tiene que ser algo que realmente quieras. Las palabras de su amiga resonaron en Manuel mucho después de colgar. ¿Era culpa lo que sentía? ¿Nostalgia? ¿O algo más profundo, un reconocimiento de que su vida en Madrid, por satisfactoria que fuera, estaba incompleta de alguna manera? No tuvo tiempo de profundizar en estas reflexiones, porque un suave golpe en su puerta lo interrumpió. Era Carmen, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. ¿Puedo pasar?, preguntó. Hay algo que quiero enseñarte. Intrigado, Manuel la siguió hasta su habitación. Sobre la cama, Carmen había extendido lo que parecía ser un lienzo cubierto con una sábana. Lo he estado guardando, explicó, con un ligero temblor en la voz. No estaba segura de si debía mostrártelo, pero después de lo que has dicho hoy. Con un gesto suave, retiró la sábana, revelando un óleo de tamaño mediano. Manuel contuvo la respiración al reconocer el tema, era el mismo, mucho más joven, tocando la guitarra bajo el olivo centenario del patio trasero. Los colores cálidos, la luz dorada que bañaba la escena, la expresión absorta del joven músico, todo capturaba perfectamente un momento que Manuel había casi olvidado. Carmen, esto es increíble, murmuró, genuinamente impresionado. Su hermana se sonrojó. Lo pinté poco después de que te fueras. Era mi forma de mantenerte cerca, supongo. Manuel observó los detalles, la precisión con que Carmen había reproducido la posición de sus dedos sobre las cuerdas, la inclinación de su cabeza, incluso la expresión de serena concentración que él adoptaba al tocar. No era solo un retrato, era la captura de una esencia, de un alma. ¿Has seguido pintando?, preguntó, recordando cómo su hermana pequeña siempre había tenido un cuaderno de dibujo a mano cuando era niña. Carmen negó con la cabeza. Lo dejé cuando empecé a cuidar de papá a tiempo completo. No había tiempo, ni energía. La confesión, hecha sin autocompasión pero con una tristeza evidente, tocó algo profundo en Manuel. Carmen había sacrificado no solo su educación formal sino también su pasión artística por el deber familiar. Y sin embargo, ahora veía el brillo renovado en sus ojos cuando hablaba del proyecto para la sala de catas, la energía creativa que fluía de nuevo. Deberías retomarlo, dijo con convicción. Tienes un don, Carmen. Ella sonrió débilmente. Quizás lo haga. De hecho, he estado pensando en matricularme en algunos cursos online. Ahora que papá no está y que tú has vuelto. No completó la frase, pero Manuel entendió. Su regreso había cambiado la dinámica familiar, había abierto posibilidades que antes parecían cerradas. No era solo él quien estaba redescubriendo su lugar en la familia, sus hermanas también estaban redefiniéndose a la luz de este nuevo equilibrio. Hazlo, la animó. Y usa el dinero que papá te dejó para eso. Es lo que él habría querido. Carmen asintió, sus ojos brillantes. Ya veremos. Primero,
la sala de catas. Un proyecto a la vez. Al regresar a su habitación, Manuel se encontró pensando en las múltiples formas en que el arte y la tradición se entrelazaban en su familia. El aceite, sustento ancestral de la tierra cordobesa, la música, que él había elegido como camino propio, la pintura de Carmen, guardada como un tesoro secreto, incluso la meticulosa precisión con que Isabel dirigía el negocio tenía algo de artístico, de creativo. Quizás no eran tan diferentes después de todo. Quizás el legado de Antonio Sánchez no era solo una empresa de aceite o una casa familiar, sino esta capacidad para crear, para transformar la tradición en algo nuevo y significativo. A la mañana siguiente, Manuel despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Tomó su teléfono y mandó un mensaje a Lucía: estaré en Madrid el lunes. Tengo un plan que quiero discutir contigo. Después, bajó al patio donde Isabel ya disfrutaba de su café matutino mientras revisaba correos en su tablet. Carmen aún no había bajado, siempre había sido la dormilona de la familia. Buenos días, saludó Manuel, sirviéndose una taza del café humeante. ¿Tienes un momento? Hay algo importante que quiero proponerte. Isabel levantó la mirada, curiosa. Todo tuyo. Manuel respiró hondo y expuso la idea que había estado tomando forma en su mente durante la noche, una expansión de la Escuela de Música Córdoba, un espacio cultural vinculado a la Almazara donde se ofrecerían clases, conciertos, exposiciones. Un lugar donde el aceite, la música y el arte convivirían, atrayendo a turistas y locales por igual. Sería una inversión considerable, reconoció. Pero creo que podría funcionar. Una forma de honrar todas las facetas de nuestra familia. Isabel lo escuchó sin interrumpir, su expresión indescifrable. Cuando Manuel terminó, ella permaneció en silencio tanto tiempo que él empezó a temer haber propuesto algo completamente descabellado. Finalmente, Isabel habló: ¿sabes qué es lo más sorprendente de todo esto, Manolo? ¿Qué me gusta? Me gusta mucho. La sonrisa que intercambiaron fue como un pacto silencioso, una promesa de futuro que ninguno de los dos habría imaginado posible tan solo unas semanas atrás. Y cuando Carmen bajó, adormilada y curiosa por encontrarlos tan animados tan temprano, la incluyeron en la conversación, en los planes, en el sueño compartido que estaban haciendo bajo el sol de Córdoba. El olivo centenario del patio trasero, testigo silencioso de generaciones de Sánchez, parecía observar la escena con la sabiduría de los siglos. Sus ramas, retorcidas pero fuertes, sus raíces, profundamente ancladas en la tierra andaluza, eran el símbolo perfecto de esta familia que, a través de conflictos y reconciliaciones, estaba encontrando su propio camino hacia el futuro. Por la familia, propuso Manuel, levantando su taza de café. Por la familia, respondieron sus hermanas al unísono. Y en ese simple brindis matutino, los tres sintieron que Antonio Sánchez, dondequiera que estuviera, sonreía con aprobación.